Muy buenas tardes, les saluda Marcos Ibaceta y esto es Sentido Común, que vuelve por Onda Digital Perú después de un reparador descanso que ha servido para muchas cosas, ¿no? Observar mejor lo que está ocurriendo en el país, mejorar los aspectos técnicos y llegar a más público. Les agradecemos siempre su preferencia y no olviden que estamos saliendo por Facebook y YouTube y en la señal abierta el 18.4 y los demás canales que se transmiten al interior del país. Vamos a comenzar el programa simplemente con un término, ¿no? Una frase. El embalse de problemas en el Perú. ¿Cómo nos gusta a los peruanos no solucionar las cosas a tiempo y vamos embalsando uno tras otro, problema tras problema, olvidando que cuando se embalsa demasiado, el desembalse es destructor y destructivo, no solamente para los bienes, no solamente un elemento objetivo, sino también para las personas y en lo psicológico, la pérdida puede ser muy grande cuando se acaba la confianza y peor si la paciencia termina. La gente se desconcierta. Aparentemente no tenemos gobierno. Hay la presunción de que todavía la señora Dina Boluarte no puede desprenderse de la influencia de Cerrón. Cerrón condenado por corrupción, fugado como los dinámicos del centro y él como dinámico mayor también ha desaparecido. En fin, ¿qué está sucediendo entre la policía, la fiscalía? Hay descoordinaciones. La señora Dina Boluarte, con sus viajes inútiles, porque nada bueno estamos obteniendo como país, pero la última al Vaticano ya fue una cosa Ripley, ¿no? Me ha hecho recordar a mi abuelita cuando los Viernes Santos, donde las mujeres se vestían con ropa negra de luto por la muerte de Cristo y se ponían una mantilla en la cabeza. Bueno, eso ya pasó y realmente se veía un tanto ridículo, ¿no? Pero además el Papa no le dedicó ningún gesto muy amistoso que digamos ni cordial. Y recién se da cuenta que no tenemos aviones para superar crisis de apoyo a nuestros compatriotas que se ven envueltos o atrapados en conflictos lejos del país. Ahora, tenemos a todas las mafias en el Perú. Hasta el Dragón Rojo ya está operando y utiliza Lima, trayendo secuestrados a muchos malasios, creo, ¿no? Para extorsionar a gente de Malasia, desde Lima. Tenemos el famoso tren de Aragua, tenemos los sucesores del maldito Cris, tenemos la prostitución groseramente expuestas en las calles del centro de Lima, en Lince, en Independencia, en las zonas periféricas de Lima. Tenemos el sicariato a diestra y siniestra y la respuesta siempre es la misma. Vamos a declarar estado de emergencia y que las Fuerzas Armadas apoyen a nuestra policía. Oiga, esa cantaleta no funciona, pues. Primero porque no se ha equipado adecuadamente a nuestra policía, no han recibido un entrenamiento distinto, porque ya no están enfrentando a callejeros que hurtan a la cartera, no, es gente que viene con una pistola y le apunta en la cabeza, lo que está provocando como reacción la legítima defensa y la gente está comprando armas para defenderse y están pidiendo y están tramitando más autorizaciones en la ISCAMEC. Las Fuerzas Armadas como que han puesto condiciones para salir, pero tampoco les han dotado de mayores elementos materiales. No tienen vehículos adecuados, no sabemos cuáles son los planes, simplemente van a estar de mirones. Una bala que se escape por ahí corta la carrera de un oficial del ejército, un soldado puede terminar en la cárcel, un policía igual, porque automáticamente empiezan los defensores de los derechos humanos
se dicen defensores, ¿ah? Y en todo este espectro, nuestra economía, tan sólida como antes, se está hundiendo. Nuestro Producto Bruto Interno cada día desciende más. ¿Y acaso es porque le falta riqueza al Perú? No. Estamos en un momento en que podríamos vender mucho más. Es la oportunidad para captar mayor inversión privada, reimpulsar la minería, poner orden en el país, tomar medidas más severas, crear un marco normativo de protección y dotar a nuestras fuerzas de seguridad de mayores elementos de control. Pero no se dice nada, siempre es tibio. Me ha hecho recordar la selección peruana que jugó con Chile, ¿no? Tienen miedo al éxito. Prefieren retroceder. ¿Y qué ocurre con el que retrocede? Al final lo despedazan, pues. Eso está pasando en el país con nuestra economía. Y hay un tema internacional, que no vamos a tocar el tema de Ucrania, Rusia, porque eso está como estancado y no sabemos a dónde apunta, sino viendo el conflicto entre Israel y Hamás. ¿Hasta qué punto puede llegar la legítima defensa frente a un ataque desalmado del terrorismo? El principio es que no se negocia con el terrorismo. Acá en el Perú hemos tenido casi lo mismo, ¿eh? Cuando ingresaron los de Hamás a Israel, perseguían a balazos a todo el mundo, al que lo encontraban le cortaban el cuello, violaban, no les importaba si era mujer, niño, anciano, lo secuestraban. Eso mismo hacía Sendero Luminoso. Y sin embargo, cuando eso ha ocurrido con Israel, todo el mundo occidental se ha solidarizado con Israel. Estados Unidos ha enviado 2 portaaviones y una flota completa para proteger a Israel. E Israel ejerce su derecho de legítima defensa frente al terrorismo, pero en una magnitud extraordinariamente grande, que podría cuestionarse en determinado momento. Creo que Biden últimamente declaró que si trata de desplazar a todos los refugiados de la Franja de Gaza sería un grave error, ¿no? Porque va a agrandarse el conflicto. Pero el apoyo está allí. Si el terrorismo ataca, hay que contraatacar, pero no con tibieza. Eso se hizo en el Perú. Y todos nuestros militares que lucharon contra el terrorismo están presos, o están perseguidos, están investigados. Y las organizaciones de derechos humanos siempre a favor de los derechos humanos de los terroristas y de los delincuentes, no a favor del Estado, que tiene que defender a toda su población, que somos nosotros. Entonces, ya no hay Estado de Derecho, pues hay que defender a los delincuentes, a los terroristas, y maniatar a un Estado para que no proteja a sus nacionales. Entonces nos ha quedado el trauma que ya no puede, el Estado no se atreve a actuar con dureza contra todas las mafias que están viniendo. Trata de blancas, minería ilegal, contrabando, narcotráfico, que cada día crece y crece y crece. Dicen que el dinero negro puede impulsar una economía, pero es inmoral, cuando tenemos tantos recursos que explotar. ¿Y qué hacemos con los antimineros? Porque es otro problema. No es que estén defendiendo el medio ambiente, ¿eh? Porque si la Fiscalía y la Unidad de Inteligencia Financiera se pusiesen a investigar, pero utilizando inteligencia adecuadamente, descubrirían que muchos de los dirigentes, o casi todos los dirigentes de los frentes de defensa, utilizan estas movilizaciones con fines extorsivos. Y se conoce que las mineras pagan y que hay un mundo de inmuebles comprados a nombre de testaferros y de dinero entregado en efectivo. Entonces somos un país donde la extorsión da frutos. Bueno,
Para conversar de estos temas hemos invitado a alguien que no tiene pelos en la lengua y hace análisis muy claros, el general Roger Ceballos, a quien le damos la bienvenida. Si está conectado con nosotros, general, buenas tardes. Después de cierto tiempo buenas noches ya, doctor. Buenas conversar noches. con A usted. sus órdenes, un gusto nuevamente compartir con usted. Su audio, por favor. ¿Está operativo? No le escuchamos. ¿Me escucha? Ahora sí, perfectamente. ¿Me escucha, no? Sí, general, le hemos Sí, mostrado buenas noches, un doctor. panorama y dejamos a su criterio por dónde comienza, porque estamos en un embalse general y un desorden absoluto. Efectivamente. Lo he escuchado atentamente en la introducción y definitivamente tenemos la olla de presión a punto de explosionar. Vamos a los temas. Empecemos por el que nos afecta directamente, que es la de declaración de estado de emergencia en algunos distritos y provincias del Perú. La verdad que yo estoy sorprendido. Los militares y también los académicos, después de un hecho o un suceso, normalmente proceden a sacar conclusiones, a determinar lecciones aprendidas. Nosotros venimos de un fenómeno mundial muy grave, el COVID, y pensé que habíamos sacado algunas lecciones aprendidas. Vamos a ver. Yo era un convencido que como lección aprendida después del COVID se debía determinar que el encierro no es bueno para nada, no favorece la economía y no disminuye las muertes. Pero veo que esa lección aprendida no se ha tenido en cuenta en el Perú. Nuevamente, el gobierno piensa que declarando estado de emergencia en uno o dos distritos y confinando algunas actividades nocturnas es la solución al problema. No es la solución al problema. Completamente equivocado. Lo único que están haciendo es agravar la situación económica del poblador, agravar la situación económica de los emprendedores. Y ojo, no hablo solamente de discotecas, bares, hablo de toda la cadena, de todo el sistema que se genera en la vida nocturna. Hablamos de los carretilleros, hablamos de las discotecas, hablamos de los taxistas, hablamos de las estaciones de servicio, de venta de combustibles. O sea, es todo un conjunto. Y todo eso se está matando. Y se está matando sin tener en cuenta lo que dije en un programa que me entrevistaron, que son cuestiones muy simples, muy básicas. El efecto globo. Si yo solamente decreto estado de emergencia a un distrito o dos o tres, simplemente la delincuencia de ese sector se va a trasladar a otro. Pero no lo hemos aprendido. E insistimos, ya pusimos a 3 distritos, ahora hemos puesto también a Lima cercado. Y yo me pregunto, lo que han hecho hasta ahora las fuerzas policiales, lo que han hecho, ¿no se podía haber realizado sin decretar el estado de emergencia? Yo mismo me voy a responder, sí se hubiese realizado, sin ningún problema, sin ninguna objeción, sin ningún obstáculo. Entonces, ¿para qué diablos decretamos el estado de emergencia? Ahora bien, en el estado de emergencia, de este estado de emergencia que ha decretado la señora Presidente, también involucra a las Fuerzas Armadas. Yo me pregunto nuevamente, ¿y en qué las están empleando las Fuerzas Armadas? ¿Cuál es el planeamiento que han realizado para decretar su participación? ¿Es necesaria su participación? ¿La policía ha sido rebasada? Y la respuesta es no. No ha habido planeamiento. Tal es así, que se dé el estado de emergencia y no había habido ni un solo acercamiento de los comandos de la policía con la Fuerza Armada, del Ministerio del Interior con el Ministerio de Defensa. Una desgracia en su totalidad. Bueno, no hubo planeamiento.
Después trataron de solucionarlo. ¿Y qué misión les han otorgado? Ninguna. ¿Para qué están? Para nada. Adicional a eso, mucha gente, y los entiendo, cuando tiene problemas de índole de inseguridad ciudadana, dice que salgan las Fuerzas Armadas. Lo que no sabe el poblador es la cantidad de efectivos que tiene la Fuerza Armada. Ojo, ojo, la policía supera los 140.000. ¿Sabe cuántos somos en la Fuerza Armada? 35.000, repartidos en todo el Perú. ¿Y por qué solamente somos 35.000 y no los 120.000 que deberíamos ser? Porque se cometió un error estratégico que nadie lo quiere asumir y que todo el mundo lo soslaya, lo patea, cierra los ojos o mira para otro lado. El problema es que convertimos el servicio militar obligatorio en servicio militar voluntario, pensando ilusamente que dándoles algunos beneficios, como algunos centros de capacitación o algún incremento en la propina, nuestros pobladores, la juventud se iba a volcar masa a los cuarteles. Mentira. Esa estrategia, esa disposición que para que el servicio a voluntad ha sido fatal. Nuestra capacidad en los cuarteles está abandonada. Nuestros socios de organización están muy por debajo, ya 35-40%, pero nadie dice nada. Y sin embargo, el poblador, sin saberlo, reclama presencia en las Fuerzas Armadas, presencia en las Fuerzas Armadas. Entonces, ante un país, ante un Estado que tenemos, que ha sido sobrepasada su capacidad de respuesta en la parte de seguridad ciudadana, que no sabe cómo emplear sus medios, la percepción general, nacional, interna y externa, nacional e internacional, ¿se atreverán a hacer inversiones? Yo le pregunto a usted, doctor, le pregunto a cualquier poblador, si usted vive en San Juan del Lurigancho, si usted vive en Puente Piedra, ¿va usted a poner un negocio a sabiendas de que lo van a extorsionar? ¿A sabiendas que lo van a chantajear? ¿A sabiendas que lo van a amenazar y a sabiendas que le van a disparar? No, pues. Igual el inversionista extranjero dice, puedo venir a un Perú donde las condiciones políticas son una desgracia, donde la inseguridad campea por todos lados, donde la palabra y el sustento que tiene la presidencia no tienen valor. ¿Voy a invertir? No, pues señores, eso no se va a dar. Entonces, todo este tema de la inseguridad, que tiene sus consecuencias graves, gravísimas en la economía, tiene que ser resuelto ya, pero ya. Lamentablemente, no tenemos gobernante. Y ahora, concluyo con esto, y ahora, aparte del COVID que nos ha maltratado, tenemos una pandemia mayor. Y esa pandemia mayor, más grave, más fuerte, más dolorosa, y que nos va a traer peores consecuencias, es la pandemia de la incapacidad gubernamental. Concluyo con esto, mi estimado doctor. Con lo que usted nos ha dicho, nos surge una inquietud. Porque no solamente se trata de cuántos efectivos tenga la Fuerza Armada y la policía, porque lo que se ha percibido es evidente, es que los han debilitado manteniendo equipos obsoletos. Ni siquiera se ha tecnificado. Nuestras fuerzas de seguridad no están a la altura en tecnología de los mínimos, ¿ah? Porque uno va a un cuartel, uno va a una comisaría y con lo que tienen no están en capacidad de enfrentarse a nadie.
Ahora, si la seguridad es el elemento esencial para la inversión y para la generación de riqueza, entonces la primera inversión tendría que ser en nuestras fuerzas de seguridad, en nuestra Fuerza Armada y en nuestra Policía Nacional. Porque si no, ¿quién garantiza la coexistencia pacífica y la paz social? Pero además, debería el Congreso, a iniciativa del Legislativo o del Ejecutivo y de los institutos armados también, generar un nuevo marco normativo para establecer hasta dónde llega la acción y aprendiendo ahora que frente al ataque a la sociedad no se debe tener contemplaciones. No como que en el INPE mandan desde Chayapalca el cabecilla del tren de Aragua y hacen lo que quieren, todos los negocios tienen que pagar cupos. La pregunta es, los comandantes generales, el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior, no hacen llegar al Ejecutivo alguna propuesta de inversión para tener y demostrar que tenemos una Fuerza Armada y una policía sólidamente estructurada y protegida, o están esperando que estos gobiernos, que todavía están infiltrados de estos caviares, que no quieren a los militares y están actuando todavía las ONGs, que apenas actúa un militar, sale a la calle o sale un policía y usa su arma de fuego, ya lo están denunciando. Estas cosas deben parar, pero por iniciativa también, creo, de las propias Fuerzas Armadas. ¿No hacen nada? Mire, doctor, yo le voy a contar desde mi experiencia personal y le voy a ser infidente en algún tema después de la experiencia personal. He tenido la suerte de ser jefe de inteligencia de las Fuerzas Armadas, Ejército, Marina y Aviación. He tenido el honor de pertenecer al Consejo o al Comité de Inteligencia Nacional, que es el más alto órgano rector de la inteligencia en el Perú. Y nosotros, en mi tiempo, que también ahora es igual, sosteníamos reuniones periódicas, con toda la información procesada, o sea, con inteligencia pura. Y en esas reuniones, que a veces eran con ministros, a veces inclusive con el mismo presidente, le hacíamos conocer la situación y en algunos momentos le dábamos las recomendaciones del caso. Eso no se ha perdido. Eso no se ha perdido y soy infidente ahora en decirle que tengo nexos con algunos ministerios y en los ministerios esos trabajos se siguen dando, se siguen realizando y pasan ya para la decisión política. Pero si yo tengo una persona que es sorda y no escucha las recomendaciones y está mirando para otro lado con otros objetivos, con otros intereses y no ve la problemática real que se presenta en el Estado peruano, lógicamente no va a causar ningún efecto, ¿no? O sea, de nada vale todo el trabajo profesional que puedan efectuar los órganos de inteligencia, las Fuerzas Armadas, la policía y muchos otros entes. De nada vale si es que no hay una decisión política. Yo lamento profundamente lo que está ocurriendo en el tema de inseguridad en el Perú. Y lo lamento porque la solución es posible, es factible y se puede ejecutar y volver a una tranquilidad, a una calma moderada por lo menos, en un plazo de 4 a 6 meses. Me he cansado de repetir en diferentes foros, me he cansado de repetir en diversos lugares que me han invitado, que sé que esos resúmenes le llegan al gobierno. Y digo, todo esto pasa por algunos puntos cruciales. No voy a desarrollar todo lo que he planteado,
voy a tocar algunos temas modulares. Y decía primero, decisión política. ¿Queremos combatir la inseguridad? Bueno, pues, que la decisión política se sienta y no darme órdenes y contraórdenes, respaldo y no respaldo, que no se laven las manos cuando hay errores, porque tiene que haber errores en la conducción, se van a producir errores, el humano comete errores, pues, dice que solo Dios y los imbéciles no se equivocan. Bueno, pues los militares no somos ni Dios ni somos imbéciles, por lo tanto existe la posibilidad de equivocarnos, y eso tiene que respaldar la presidenta. Y si tiene que asumir un costo político, lo tiene que asumir el ministro de Defensa, el ministro del Interior o hasta la misma presidencia. Pero sacando el cuerpo, no se genera el respaldo ni tampoco provoca la decisión de los subalternos de entregarse completamente a combatir la misión que le estén dando. O sea, uno, decisión política. Dos, la normativa. La normativa que tenemos en el Perú, en el caso del fuero, ¿cómo se llama? Código Procesal Penal, es una normativa, y usted lo conoce mejor que yo seguramente, es completamente garantista. Y ese programa, esa forma de garantista que tenemos, no es aplicable para el momento en que estamos viviendo. Tal vez, después de solucionar el problema, podemos retomar nuevamente esa posición. Sin embargo, por el momento lo que necesitamos es un código procesal de guerra. Y no estoy hablando barbaridades, no estoy diciendo solamente militarista. No. Tenemos ejemplos en Latinoamérica, tenemos ejemplos aquí en Sudamérica chiquitito, nuestro vecino Colombia. Ellos tienen un código procesal que le denominan Código Procesal del Enemigo. Y eso se tiene que poner en el Perú. Por ejemplo, el plazo de detención no puede ser pues un plazo de detención de 24 horas. No puede ser, tiene que ampliarse. No puede ser posible que nuestras fiscalías, nuestro poder judicial y nuestra policía sigan trabajando desarticuladamente. Ya se han creado los módulos de justicia. Y los módulos de justicia justamente deben de trabajar en forma integrada, pero no pues con 1, 2 o 4 módulos de justicia que hemos implementado a nivel nacional. No es así. Se tienen que crear los módulos de justicia, si es posible, en cada provincia, en cada distrito, exagerando. Pero tenemos que crear eso para que las soluciones a las acciones y particularmente a todo lo que es acciones violentas de robo, sicariato y capturas que se produzcan en flagrancia, tengan la condena inmediata. No podemos procesar 4, 5, 6 años, 10 años a un delincuente y tenerlo y mantenerlo en la cárcel con el costo que representa para cada peruano. Entonces tenemos ahí la decisión política, la normativa, el cambio del código procesal y también se tiene que realizar algunas acciones. No tenemos penales para albergar. Tenemos una capacidad instalada para 40.000 y tenemos 110.000 internos. ¿Hasta cuándo no vamos a construir penales? ¿Qué esperamos? ¿Más hacinamiento para que entren todos los delincuentes y en las cárceles hagan su maestría o doctorado en delincuencia? Es necesario crear penales. Y lancé también en una oportunidad, y reitero ahora, algunas iniciativas que pueden ser criticadas o no, pero son iniciativas al fin. Que mientras que no tengamos penales, pero debemos de capturar, debemos de confinar a los delincuentes en prisiones o cárceles o lo que sea, podemos implementar pues instalaciones provisionales y transitorias que sirvan para la detención semitemporal de todos aquellos delincuentes que caigan en acciones contra el ciudadano. Tenemos los estadios, tenemos coliseos, tenemos instalaciones militares. Transitoriamente, ahí tenemos que confinarlos. Pero todo esto seguramente que usted ya lo habrá escuchado por todo lado. Y los pobladores también.
Y se preguntan, pero si esto es ya, pues, oiga, Ceballos, ya pues está repitiendo lo mismo que dicen todos, esto es el sentido común y el sentir común de toda la población. ¿Ya? ¿Para qué lo repite? ¿Sabe por qué lo repito? Para que ojalá la gobernante de turno tome acción, tome decisión, se involucre y tenga la decencia de conducir la rienda del Perú. Y no nos tenga como nos tiene hasta ahora, abandonados. No solamente abandonados en el apoyo político y sin un marco normativo que les garantice su actuación, sino que cuando se producen las crisis y viene la acción de los fiscalizadores supranacionales, lo primero que hace el primer ministro y la presidenta es decir, bueno, yo no sabía, eso lo sabían los comandantes generales. Entonces, ¿quién dirige al país? ¿Por qué tienen un bastón de mando los presidentes como jefe supremo de las Fuerzas Armadas si no saben lo que hacen los subordinados? Si el militar actúa por decisión política y de política parece que no saben nada, lo primero que dicen es que no hay dinero. Yo me preguntaba, ¿cómo es que no hay dinero? Y se les ocurrió la creación de una guardia paralela. Iba a tener decenas de miles de miembros y que podía convertirse en una milicia urbana, al estilo del chavismo y demás países comunistas. ¿De dónde iban a sacar tanto dinero? Si eso se frustró fue precisamente por la oposición de los defectores democráticos, porque veíamos el peligro de que al final, en vez de ayudar a la policía, porque no iban a ser policías, ni iban a tener carrera, iban a ser contratados unos mercenarios, no nos garantizaba hacia dónde podían llegar. En primer lugar, ¿ahí cuánto dinero se iba a gastar? En segundo lugar, siempre decimos que no hay dinero y sin embargo la corrupción nos demuestra que hay decenas de miles de millones de soles que han ido a parar a los bolsillos de los gobernantes y funcionarios. Y en los últimos tiempos se está descubriendo que la situación no ha cambiado. Hay gente que repentinamente se han comprado inmuebles de $1 millón, $2 millones, $1,5 millones. ¿Qué podía haberse hecho en la modernización de nuestras Fuerzas Armadas y policiales con los 20.000 o 30.000 millones de soles que se ha robado esta gente? ¿Y ve? Ahora hablando de la confianza de la población, ¿cómo confiar cuando, como usted bien menciona, están desarticuladas la policía, la fiscalía y el Instituto Nacional Penitenciario? Cuando uno dice, por ejemplo, nuestra propuesta es, hay que hacer una ciudadela con varios penales en Chayapalca, pero hay que someter a un régimen disciplinario estricto, porque son cárceles cerradas. Y me dicen, es que no hay plata y cuesta mucho dinero. Perdón, me dije, no. ¿Cuál es lo que nos genera mayor costo? ¿El costo del penal, que no va a ser un hotel de 5 estrellas, o el costo de la inseguridad? Escucho al presidente de la Suprema decir, denme plata para hacer más módulos y para mejorar el servicio. Pero también lo que falta es que nos diga qué plan tiene para no despilfarrar, ¿verdad? Pero ese dinero no es un gasto, es una inversión. Porque si las medidas son eficaces contra la inseguridad, los delincuentes estarían para allá, pero ¿cuánto se recuperaría en economía, en actividad económica, en impuestos, en desarrollo industrial, en desarrollo minero, en desarrollo agroexportador, sin que la gente esté con miedo ni sometida al pago de cupos? Entonces creo que no se hace bien la relación de costo-beneficio, porque dice, me cuesta demasiado, pero tampoco puedo luchar con lo que tengo, con las amenazas que están, ya no son amenazas, sino son realidades que la delincuencia nos está tomando por asalto. ¿Cómo
¿Cómo están entendiendo en ese nivel? ¿O cómo lo ve usted? Doctor, fíjese bien. El tema o el plurito o la frasecita "no hay dinero" simplemente me parece poco real. Iba a decir una lisura, me voy a aguantar. Me parece absurdo. Y voy a tocar algunos botones, algunos botoncitos nomás, algunos puntitos para ver si no hay dinero. No hablo de la super archimillonaria pérdida que tenemos en corrupción, porque eso es sabido por todos. Pero tampoco hay la voluntad política de combatirlo. Tampoco hay. Pero aparte de eso, a ver, fíjese, vamos a hablar de nuestro Congreso. Nuestro Congreso a sus trabajadores les da un pequeñísimo bono, ¿ah? Chiquitito, pues, chiquitito, 10,000 solcitos porque trabajan bien. ¡Qué rico! Pero no contento con eso, se construyen su policlínico, a pesar que tienen un seguro de vida y un seguro de salud extraordinario, que los cubre a ellos, a sus hijos, a su esposa, y se ha detectado que hasta las amantes y segundas esposas. Pero no están contentos con eso. Ahora quieren su sede de playa para tener reuniones descentralizadas. Pero no se llenan con eso. Se van a Angola, nuestros parlamentarios. No sé pues qué podrán encontrar en Angola, no sé qué, o sea, realmente no entiendo, pues, pero seguramente que nos van a traer súper conocimientos de allá para dictar nuevas leyes, nuevas propuestas legislativas, no sé, pues. Y eso lo observa el poblador peruano, eso lo ve pues el poblador común. Y me dicen, no hay dinero. Por favor, tenemos los recursos necesarios, los tenemos. Como usted bien dice, no hay alguien que piense y diga, esto no es gasto, esto es inversión. Imagínese cuánto bienestar y cuánto va a generar la economía si combatimos medianamente a la delincuencia. Si dotamos a la policía de una división que se encargue de capturar, trasladar y expulsar a los delincuentes extranjeros. Si ponemos cárceles seguras. O sea, esto pues es, yo no sé, yo realmente a veces pretendo entender y digo, seguramente que mi capacidad de inteligencia es muy limitada y no logro entender por qué no se hace. Y a veces para mis adentros, lamentablemente me digo, no solamente son incapaces, sino que son unos desgraciados que quieren fregar al Perú, que quieren al poblador pobre para poderlo manipular. De otra manera, no lo entiendo. No entiendo o sea, presidente, consejo de ministros, asesores, asesorías a rabiar, o sea, ay, señor, no lo entiendo. ¿Qué podemos esperar, Yo creo que más general? que la verdad de que sea falta de Si dinero, vemos que yo creo que no hay voluntad. si vemos que nuestro primer ministro, él viene de unas canteras pro rojas y pro caviares, ¿no? Porque fue ministro en otros gobiernos donde la corrupción también campeó y donde se trataba de debilitar a los aparatos de seguridad. Tenemos a nuestra presidente vinculada a Perú Libre y al pensamiento del plan político de Perú Libre, cuyo gran ideólogo es Vladimir Cerrón. Si la presidente zanjó con Pedro Castillo, pero nunca cortó con esa ideología. Y como siempre hemos conversado con usted, si revisamos el plan de gobierno de Perú Libre,
La ideología allí contenida es roja de extremo. Y nuestra presidenta piensa como esto, pero también ella está expuesta a Vladimir Cerrón, a ser extorsionada, porque ella fue la cajera de la campaña de Cerrón. Y qué raro, ¿no? Que Cerrón es condenado y desaparece. Nadie lo encuentra. Seguramente están trabajando en el Poder Judicial para ver cómo lo limpian de todo esto. Entonces, políticamente, ¿no cree que estamos soñando teniendo en el gobierno a gente con una ideología roja extrema? Y si se han peleado con los caviares es porque los caviares los estorban. ¿O usted cree, como muchos ingenuos, que este gobierno nos está llevando de tránsito a una democracia y a consolidar el país y a generar desarrollo, cuando vemos que estamos en piloto automático y la economía se va socavando? Fíjese, doctor, los únicos ingenuos, pero ingenuos por interés en mantener ese gobierno y verlo como un gobierno democrático, de transición y que nos va a llevar a un buen puerto, es el Congreso. Son los únicos que saben que se están tragando un sapo, pero dicen que están comiendo caviar. Son los únicos que cierran los ojos y por necesidad, por angurria de ellos mismos, sostienen ese gobierno. Y ese gobierno, en sus orígenes, de la presidenta y de varios componentes o son caviar o son zurdos. ¿Por qué cree usted? Con Pedro Castillo, fíjese el tema, con Pedro Castillo, Cerrón era segundón, porque la pugna entre ambos por gobernar lo obligó a Pedro Castillo a someterlo y a decirle, tranquilo, espera, no me opaques. Y Cerrón, o sea, durante el gobierno de Castillo, aleteaba, cacareaba, pero despacio, tranquilo. Y la cobertura en los medios era ínfima, comparada. Pero ahora, con Boluarte, si hacemos un análisis de contenido de los medios de comunicación de Cerrón en la época Boluarte, esta se ha disparado inconmensurablemente. Y eso no es casualidad en política, mi estimado doctor. Eso obedece a un plan, a un contubernio, a una coordinación y conversación. ¿Y quién se le ha dado esa coordinación, ese contubernio? ¿Quién se lo ha dado? ¿Quién? ¿El pueblo? ¿Los demócratas? ¿Los que nos oponemos a los regímenes marxistas-leninistas? No, pues nosotros no lo hemos dado. Entonces, ¿quién le ha dado? La presidenta. La presidenta. ¿Usted cree que se ha jugado de casualidad? No, doctor. No, doctor. Conozco el sistema de inteligencia, conozco las formas que se hacen, y usted seguramente que también, porque ha trabajado en parte del sistema de justicia y con procedimientos especiales. Si la policía verdaderamente hubiese tenido la intención de capturarlo, a portas, antes de que lo citen para la sentencia, ya la policía lo tenía geolocalizado. Pero no lo ha tenido. ¿Y por qué no lo ha tenido? Porque hay un componente político que dispone que la policía no intervenga al delincuente para darle facilidades que se pueda fugar. Esa es una realidad. Esa es una realidad. De lo contrario, la policía hubiese tenido geolocalizado, si tuviese 10, 15, 20 celulares, todos los tenía. Y por último, podía haberle hecho una vigilancia muy discreta de sus domicilios, centros de trabajo, lugares que concurren, principales familiares, y lo capturaba. Pero no. Y eso es favor político, que proviene de la más alta esfera del gobierno nacional. Entonces, ¿quién se va a comer, pues? ¿Quién se va a comer
ese adefesio de que dicen de que estamos gobernados por un gobierno demócrata. No me lo como, pues. No me lo como, que me perdone. Ahora, general, con la debilidad que es manifiesta, la debilidad institucional del país y también la inacción política para restablecer el orden y la seguridad. Y nadie se preocupa de lo económico. Entonces, por allí se publicó en el Financial Times un artículo llamando la atención sobre las inversiones chinas en el país. Recién les preocupa cuando hace 20 años los chinos ya casi son dueños del país, en sectores energéticos fundamentalmente, pero también en las minas. Pero lo que más les ha preocupado a los de Financial Times, y detrás de ello ya sabemos quiénes pueden estar, es el puerto de Chancay. Y expresan su preocupación porque China sea la inversionista mayoritaria del puerto de Chancay, con la cual el Perú es la puerta de entrada y salida para fortalecer la PEC. Y si esto nos llamó la atención al inicio, con el Financial Times ya nos preocupó. Pero han ocurrido dos eventos, ¿no? Creo que con usted lo conversé una vez, o con alguien, que Inglaterra se incorporaba a la Asociación Transpacífico. Y con la Transpacífico justamente es impulsar el comercio hacia América Latina. Y el puerto de Chancay es algo que pone al Perú, pero en una posición estratégica muy poderosa. Si eso les preocupa, el gobierno ya debería estar sacando y convocando a licitación la construcción del otro puerto en Islay, que podría ser más grande, y asegurar el dominio del comercial del Pacífico. Pero mire un gesto de Gran Bretaña. Desde chico me llamaba la atención que cada vez que un príncipe o el rey o que, qué sé yo, un miembro de la nobleza o un político inglés venía a Latinoamérica, su destino era Chile y no Perú. Siempre iban a Chile y nunca se preocuparon por nosotros. Pero hace un par de semanas, me parece, que se conmemoraban los 200 años de relaciones bilaterales con Gran Bretaña, el gobierno peruano recibió un saludo del rey Carlos III. Y eso sí me llamó la atención. Porque entonces Inglaterra también está viendo, incorporada a Transpacífico, está viendo el eje de APEC y de Transpacífico hacia el Asia y Perú. Y nosotros, ¿por qué no aprovechamos eso? Recibimos los saludos y las preocupaciones de todo el mundo en el exterior porque están los chinos, pero eso es para debilitarnos o para pedirles que vengan a invertir o quieren potenciar a nuestros rivales. ¿Cómo ve usted este juego estratégico? Bueno, fíjese, doctor, acá hay un tema. Antes de las inversiones chinas, antes del puerto de Chancay, e históricamente, nosotros no somos nada, nunca hemos sido nada para los norteamericanos o para Estados Unidos, principal potencia mundial. Siempre fuimos su patio trasero. Y dentro del patio trasero éramos su más trasero aún, post trasero, porque tenían sus preferidos, tanto ellos como los ingleses. Y sus preferidos en el continente eran los chilenos. Se descuidaron. Geopolíticamente, geoestratégicamente, se descuidaron. Y los chinitos empezaron con inversiones en las minas, empezaron con inversiones en comunicaciones, empezaron en otro tipo de rubros, y hasta que dieron el gran salto. Y dieron el gran salto con Chancay. Al ver la magnitud del puerto,
al ver la magnitud de la economía que se iba a manejar desde el puerto de Chancay en manos exclusivas de los chinos, salta a Estados Unidos. Y dice, no puede ser posible. Ustedes se están metiendo posiblemente en un problema y nos deslizan que ese puerto podría ser para temas militares. Bueno, pues sí. Bueno, pues sí, finalmente. Acá los estados, como siempre se ha dicho en la geopolítica, los estados se manejan por intereses, pues. Y a mi Perú de hoy, me interesa que Chancay se consolide. Con los chinos en buena hora. Y si quiere el Reino Unido o Inglaterra entrar y sumarse ahí, me parece excelente. Me parece excelente. Si Estados Unidos quiere gritar, quiere cacarear, que cacaree, pues. Como decimos en el argot criollo, me llega. Me llega. Esto es desarrollo para mi patria. Estos son mis intereses nacionales. Y acá mato dos pájaros de un tiro, ¿ah? Mato también, por un lado, el dominio que tenía sobre nuestra economía indirectamente los Estados Unidos y disminuye el potencial y el poder militar indirectamente de Chile. O sea, ojo, no es poca cosa lo de Chancay. Como usted bien dice, se debe de ahora aprovechar para desarrollar no solo Islay. Podemos tener un puerto magnífico, que ya también los chinos están entrando, es en Marcona. Se consolida Islay. Hay que tenemos, olvídese, doctor. Y adicionalmente, estratégicamente, y pensamos ya en una vía ferrocarril que venga desde Brasil y llegue a las proximidades del sur, que llega a Moquegua, Tacna, Arequipa, para de ahí entrelazarnos, le sacamos la mugre comercialmente en todo lo que se refiere al Pacífico, a cualquier país vecino. No descuidemos el sur, no lo descuidemos, porque como se ha concebido políticamente el puerto de Chancay, el puerto de Marcona posiblemente, el de Islay, ya tenemos Matarani, pero de ahí para el sur no tenemos nada. No lo descuidemos, potenciemos la vía férrea. Y haríamos, si tuvieran visión nuestros políticos, y estarían impulsando la inversión allí, pero también la inversión en infraestructura. Porque si el sur es árido, sin embargo es en minería nuestro centro de poder. Pero andamos peleándonos con las comunidades porque no hacemos las cosas bien. Ya deberíamos estar pensando en grandes autopistas, que a través de Chile o a través de Bolivia pueda venir Argentina, pueda venir el Brasil, la zona sur del Brasil, la zona norte de Brasil por Yurimaguas. Ya deberíamos estar pensando en eso, porque APEC va a tener su reunión creo que el próximo año. Quieren inaugurar Chancay justamente en la reunión de APEC. Pero ese es un tema. Como la hora nos está ganando, yo quería hacer un análisis de proporcionalidad. ¿Por qué en el Perú, cuando el país combatió con el terrorismo, tuvo que tomar medidas extremas, como usted dice, leyes de guerra, ¿no? Porque era el triunfo de los terroristas o el triunfo de la democracia sobre el terrorismo? Eso no se entendió acá y todo el mundo terminó favoreciendo a los terroristas y se infiltraron hasta en el Estado. Con lo que ocurrió en Israel, que jamás hizo exactamente lo mismo que los senderistas en los pueblos del interior del país, y mire la reacción del Estado de Israel. Ha metido sus tanques, tiene a todas sus tropas,
Y Estados Unidos lo está apoyando y todo Occidente le apoya porque es intolerable la crueldad que demostró el terror como método de Hamás. La pregunta es, ¿por qué allí todos los países y todas las entidades justifican la reacción, aunque muchos dicen que desproporcionada del Estado, para protegerse frente al terror? ¿Y por qué en nuestro país protegieron al terror frente al Estado? ¿En quién radica la hipocresía? ¿Dónde está el manejo? Estuve conversando con un grupo de alumnos que me invitaron, colegiales ellos, me invitaron a hablar de diversos temas, sobre todo de la historia del terrorismo, y saltó la pregunta, pues, ¿no? Si había visto la masacre descomunal, inhumana de Hamás contra los israelitas. Yo había llevado un CD antiguo ya, donde mostraba las fotos de lo que hizo Sendero Luminoso en el Perú. Le digo, ahora la comunidad mundial se asombra y maldice a Hamás por lo que está ocurriendo en Israel. La comunidad mundial, no solamente el pueblo judío, la comunidad mundial se asombra de lo que está haciendo, de lo que ha hecho Hamás. Le digo, pero miren lo que ha pasado en el Perú. Eso es una repetición de lo que han hecho acá, es una repetición de lo que ha hecho Sendero Luminoso. Una repetición. ¿Y quién nos defendió? ¿Qué dijo la comunidad internacional? Nada. Hay una cosa diferente entre el pueblo judío y nosotros. El pueblo judío nacionalista puro, al unísono, ha condenado la acción de Hamás. En el Perú, los judas que tenemos en las organizaciones no gubernamentales cambiaron la historia. Y a los vencedores, a los que recuperamos la democracia, nos juzgaron, nos encarcelaron y nos siguen juzgando, con el beneplácito y el silencio cómplice de todos los peruanos. ¿Usted cree que eso va a pasar en Israel? Inconcebible. Inconcebible. Porque aman a su patria. Aman y sienten como suya la gente que ha sido muerta, asesinada, decapitada. Acá no. Acá seguimos con la discriminación. Acá seguimos mirando como menos a nuestros propios pobladores que se encontraban alejados de la capital. Acá no. Acá impera el mercantilismo. Impera la falta de patriotismo de todas esas organizaciones que cierran los ojos, cierran la historia y vuelcan más bien la historia a favor de los grupos terroristas. La tibieza en la respuesta. General, nos ha ganado la hora. Espero tenerlo en otra oportunidad para continuar revisando esos temas ahora que hemos reiniciado las transmisiones. Muchas gracias. Muy agradecido. Un honor para mí. Bueno. Y con ustedes, queridos amigos, si Dios quiere, nos vemos el próximo lunes a las 18 horas.